de manera que la ley y la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Padre, te pedimos que abra nuestro corazón y nuestra mente, y todo lo que usted desea de aprender, Señor, hoy a través de su palabra. Bendice cada vida, Señor, bendice cada uno de tus hijos. Queremos salir aquí bendecidos, Señor, y ayúdanos a vivir tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es la segunda parte, hermano, de lo que nos enseña la ley, lo que hace la ley al pecado. La primera parte lo vimos la semana pasada, que la ley revela el pecado. Hoy vamos a tocar dos partes. La tercera parte lo dejamos la otra semana. Hoy vamos a ver que la ley estimula al pecado, y también vamos a ver hoy que la ley arruina al pecado. La otra semana vamos a ver lo que refleja por completo la pecaminosidad del pecado. Eso es lo que hace la ley. Amén. Pero damos cuenta, el pecado que se encuentra ya en el corazón de una persona, lo que tomando ocasión por el mandamiento de la ley, produjo toda codicia. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Por qué el apóstol Pablo diciendo de que mas el pecado tomó ocasión para el mandamiento y produjo en mí toda codicia? Sí, es que ya la codicia ya viene en el corazón. Amén. Ya está en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo se hace más grande esa codicia? Es cuando yo veo la ley que dice codiciar es pecado. Amén. Y eso está en todos los pecados dentro de nuestro corazón, hermano. Todo lo que es pecado que está dentro del corazón, la ley me hace, cuando dice no robarás, entre más robo, entonces se hace más grande, y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Los predicadores, hermanos fieles, siempre han proclamado de las demandas de la ley de Dios antes de proclamar la gracia del evangelio. ¿Qué tan importante es esa definición, hermano? Un predicador que es fiel. Lastimosamente hoy en día nosotros los predicadores siempre hablamos del amor de Dios. El amor de Dios, el amor de Dios. Y si nos quedamos en ese amor, no estoy diciendo que es malo predicar. El problema es que yo no estoy haciendo ver la santa ley. Lo que dice la ley, lo que revela la ley que es pecado. Por la ley, cuando me revela a mí que este es pecado, entonces viene la gracia de Dios y ese amor de Dios que perdona todas las transgresiones de la ley que yo he hecho. Pero eso es muy importante, de que cuando uno sepa que ha transgredido la ley, entonces siente y tiene una necesidad de alguien que lo salva, que lo libre de la ley del pecado. Una persona que no se ve a sí mismo como pecador perdido y sin esperanza no puede ver su necesidad de un Salvador. Y la ley me hace a mí, cuando yo voy a infringir una ley, lo que hace esa ley es que tengo una necesidad de un abogado. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido infracciones de ley de tráfico. Y cuando es grave, la ley de tráfico que usted tiene, le dice, no puedes resolverte por ti solo, necesitas un abogado. Por ley te mandan. Ahora la ley de Dios, hermano, la ley de Dios nos manda que nosotros necesitamos de un Salvador. Ahora Juan lo define en primera de Juan capítulo 2, en su verso 1 en adelante, dice: si vosotros pecares, abogados tenemos para con el Padre. Entonces nosotros necesitamos del evangelio, y el evangelio en su definición es Cristo.
Necesitamos nosotros a Cristo, en otras palabras, pero necesitamos el Evangelio. Entonces, y ese Evangelio se llama el amor de Dios que demostró al mundo que ama tanto y le dio a su Hijo para perdón de nuestro pecado. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. Por eso, cuando nosotros no predicamos que la ley de Dios es santa, la ley no salva, pero sí ilumina el pecado en nosotros, lo que nosotros llamamos transgresiones, entonces sí viene en nosotros una persona una necesidad de alguien que lo salva de su pecado y necesita a un Salvador. La persona que no está dispuesto a ser limpiado de su pecado no tiene acceso al Salvador porque se niega a ser. Sí, esa es, hermano, usted cuando no tiene necesidad de ir al hospital, ¿para qué va al hospital? Usted no necesita de un médico, ¿verdad? Pero cuando usted sabe que tiene necesidad de ir al hospital, necesita primero un médico y ese médico te receta la medicina. Así es esto, hermano. Cuando nosotros ilumina en nuestra mente, nuestra pecaminosidad, esa iluminación de la ley de Dios nos lleva a un Salvador, el médico de médico. Y ese médico de médico nos receta que, muy simple, obedezca mi palabra. Yo ya estoy harto de sacrificios, de grosura, sino lo que yo necesito es que ustedes obedecen lo que yo ya les he dejado, dice el Señor. Amén. Sí, ese es, hermano. Entonces nos receta la medicina. ¿Cuál es la medicina? Y Juan, yo siempre he dicho, les he repetido, es Juan capítulo 15, verso 3, donde dice Jesús, una conversación con sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces ya sí necesitamos una limpieza de nuestro pecado y necesitamos un Salvador, y el Salvador mismo aplica su palabra en nosotros. Y pastor, ¿cómo lo aplica? A través del Espíritu Santo que viva y reina en nuestra vida. Así trabajan. No es ningún secreto que el hombre tiene una inclinación natural a la rebeldía y a la prohibición de la ley. Eso es natural, hermano. Cuando nosotros somos rebeldes de todas las prohibiciones, eso nos empieza desde que crecimos. Desde que cuando fuimos niños, ya se empieza a demostrar esa rebelión, ¿no es cierto? Los padres siempre dicen: no tocas, te va a hacer daño. Ah, no, pero el niño siempre hace así con la puerta: te vas a machucar el dedo. No, pero seguimos hasta que machucamos el dedo. ¿Por qué? Nos están prohibiendo que no hacemos eso con la puerta, ¿no es cierto? Pero nosotros seguimos haciendo porque somos rebeldes de la prohibición de una ley hogareña. ¿Sí me explica, hermano? Así hacemos con la ley de Dios. El primer mandamiento nos dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Ok, ya está la ley. Hay una prohibición que no podemos amar otra cosa, otra persona, sino solamente a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? No nos inclinamos por rebeldía de amar, como que ya lo hacemos por a ver qué dice, a ver qué me dice, si me regaña lo que voy. No sé si a veces nosotros pensamos en eso, hermano. A ver qué me dice, qué me va a decir el pastor, a ver si se molesta, o a ver qué va a decir mi papá, o qué va a decir mi esposo o mi esposa si lo hago esto. Ya como que ya lo hacemos por intención. ¿Sabe qué? Por rebeldía, hermano, por las prohibiciones. Amén. A ver si me echan ahí. ¿Qué me va a decir? Siempre, porque nosotros, hermano, eso ya es natural, porque venimos de una naturaleza pecaminosa. Cuando la ley de Dios brilla en el interior de un corazón depravado, se incita una mayor enemistad en nuestra mente y en nuestra oposición contra Dios. Esa es la realidad, hermano. Entre más conocemos, escucha bien, es el pastor, entonces no es bueno conocer más las cosas de Dios. No estoy diciendo eso, hermano. Entre más nosotros vemos la brillante luz del Evangelio,
¿Saben qué es lo que hacemos? Es que nosotros podemos interpretar ya la palabra, no, creo que aquí se equivocó el Señor. Yo pienso que si fuera puesto el Señor su palabra de esta manera, se escucharía más mejor, o como que se sentiría más mejor. ¿Sabe qué, hermano? ¿Por qué? Entre más sí estamos aprendiendo, pero nosotros queremos ponerlo la palabra como nosotros pensamos. Hermano, el pensamiento de Dios ya dejó en su santa palabra. Amén. Y más al rato lo vamos a ver por qué el apóstol Pablo en el verso 8 lo está diciendo eso, porque él va a dar su testimonio acerca de eso. Entonces estamos en oposición contra Dios. A veces, hermano, pensamos nosotros como seres humanos estar en oposición al maestro, al pastor y todo eso. Cuando es palabra de Dios, tú no estás poniendo en oposición ni al maestro de escuela dominical, ni al pastor, sino usted está en una oposición con Dios. Amén. A veces, hermano, llega a nuestra mente, no, si yo fuera yo el maestro, lo diría de esta manera. Es que usted no, sino si yo fuera el pastor, haría de esta manera. Por eso a veces llega esa inclinación de decir, si yo fuera Dios, lo hubiera puesto de esa manera. Pero como lastimosamente, usted no es Dios, ni yo soy Dios. Entonces su palabra, su ley ya está escrito, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ok? No tomarás el nombre de Dios en vano. La semana pasada le digo eso. Te juro por Dios que yo no lo hice. Usted juró en vano porque su juramento no es cierto. Ahora el verso 9 al 11 lo podemos ver, hermano, cómo el apóstol Pablo empieza a dar su testimonio, porque él está tan aferrado a su ley, está celoso a su ley. Por eso dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Se acuerda? Todo lo que hemos leído, el testimonio de Pablo, que lo escribió en el libro de Filipenses a los Filipos, damos cuenta de que cuando él dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Y a veces estamos nosotros, ¿sabe cómo nosotros podemos aplicar hoy en el día? Siempre hacemos la comparación, pero por lo menos si yo soy esto, yo hago esto, en cambio los demás no hacen nada, no hacen esto. Entonces vivimos como diciendo, soy más mejor que los demás, pero cuando ya nos chocamos con la justicia de Dios, entonces no podemos ver cómo Dios nos ve a nosotros. La ley no solamente revela e incita el pecado, sino que también arruina el pecado. ¿Y cómo lo arruinó? El apóstol Pablo relata su propia experiencia antes de su salvación. Y cada uno de nosotros, hermano, siempre tiene que haber algo antes de nuestra salvación. Si seguimos siendo la misma persona de decir que somos salvos, creo que no somos, ¿verdad? Como un fariseo celoso y bien adiestrado, él ciertamente no estaba sin la ley, no estaba sin la ley en el sentido de ignorar la ley de Dios. Todos los fariseos, acuérdese, hermano, ¿con quién tuvo el problema el Señor Jesús? No era con esos religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas y todos el sacerdocio, el Sanedrín, todos esos son religiosos. Yo siempre he dicho eso, si usted platica con alguien que ya se pasó más de conocimiento de la palabra de Dios, te peleas más con esas personas y te lo dicen, pero tergiversada la palabra de Dios porque no quieren aplicar la palabra de Dios. A veces nosotros nos volvemos más como Pablo, como somos interpretadores. Yo interpreto la palabra, no, la interpreta conforme a lo que el Espíritu Santo quiere que sea escuchado o lo interpreta a tu conveniencia. Eso dependerá. Por eso, hermanos maestros, usted cuando empieza, antes, estando en tu casa toda la semana, dile al Señor, Señor, yo no quiero interpretar tu palabra como yo veo que es así. Ayúdame que tu Espíritu lo interprete. Úsame simplemente como instrumento para que tu palabra sea dicha de lo como usted desee. Amén.
era un experto en la ley y se consideraba a sí mismo como una persona intachable en cuanto a su cumplimiento, pero por lo cual creía que llevaba una vida que agradaba a Dios. Así lo decía Pablo, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Por qué cree usted que persiguió a los cristianos? Porque él pensaba de que los cristianos lo están incumpliendo la ley, la supuesta ley de ellos, pero no era la ley santa, que él mismo escribió, santa, buena, ¿sí? Sino la ley de ellos. Dice, cuando llegó a él un entendimiento verdadero del mandamiento, él comenzó a ver a sí mismo como era en realidad y empezó a entender cuán alejado estaba de satisfacer la justicia demandadas de la ley. Por eso él escribe a los de Filipos, mira cómo dice él, yo, circuncidado al 8º día, es esta la ley, linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, ya lo vio, hermano. En cuanto a la justicia que es en la ley, imagínense, irreprensible. Pero, empieza el cambio, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Cuando él llegó a ese entendimiento de que todo piensa que está cumpliendo Pablo la ley, por eso aquí cuando él dice de que antes yo pensaba que yo vivía por la ley y en realidad estoy más pecador que todos. Todo su currículo, todo usted ve ese currículo, va a decir y dice irreprensible, imagínense, irreprensible de la ley, pero la de la ley de Dios está tan lejos, de la justicia de Dios está tan lejos. Y está bajo el juicio de Dios. Pablo dice, yo morí, porque murió en el sentido de haberse dado cuenta de todos los logros conquistados en el plano religioso, no pasaba de ser pérdida y basura espiritualmente. Si usted ve el verso 8 de lo que acabo yo de leer, del mismo capítulo, ahí lo dice, él lo describe, que todo lo que él tenía antes de su salvación, para él es basura. Hermano, por obra nadie puede entrar al cielo. Cuando vio la majestad y la santidad de la ley perfecta de Dios, quedó, ¿qué, hermano? Quebrantado. Así de simple, quedó quebrantado y quedó más que esto, hermano. No sé si usted ha leído este pasaje es tan hermoso. Y mira cómo Jesús, cómo ponen a aquellos que piensan que por su ley, que por, hermano, nadie puede obedecer la ley. Nadie, hermano, solo el Señor Jesús. Y uno de los que confiaban, como Pablo, en sí mismo, como justo, menospreciaba a los otros. Dijo también esta parábola, Jesús en Lucas 18 y 9 en adelante lo encuentra eso. Y Jesús empezó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puso en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿A quién está orando el fariseo? Consigo mismo. ¿A poco no hacemos nosotros lo mismo? A veces, hermano, nosotros estamos orando para nosotros mismos y nuestra oración no pasa nada porque no estamos orando a Dios, sino estamos orando para nosotros mismos. Señor, usted sabe que yo te amo. Señor, hermano, Dios sabe que si la amas o no la amas. Dios ya lo sabe. Amén. Señor, Dios, tú sabes que yo te sirvo por amor. Dios ya sabe que si lo estás sirviendo por amor o porque quieres algo atrás. Dios ya lo sabe eso. Amén. Señor, usted sabe que yo leo tu palabra. Ok, sí, porque todos mis hermanos me están aquí, wow, el pastor sí lee la palabra. Dios ya sabe todo eso. Amén.
pero estoy orando con Señor, usted sabe cuánto me ha bendecido. Dios ya sabe que es que me ha bendecido, ¿verdad? Me estoy orando, ¿cómo? Por mí mismo. Nada estoy diciendo a Dios que nadie que no le sepa. ¿Sí me explica, hermano? Hermano, y se acuerda de, yo repito eso, lo repetí esta semana, hermano, una prédica que yo les prediqué. Dios no necesita información, necesita, hermano, un arrepentimiento, que nos vayamos. Hermano, Dios, si nosotros hemos creído que Dios sabe todo, Dios sabe todo. Este publicano cuando empezó a decir, hace su oración, y se puso en pie y oraba consigo mismo y empezó a dar su discurso. Dios no lo sabía su discurso que dio. Sí, cuando él empieza a decir de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Usted cree que no lo sabe, que es tan diferente este hombre? Dios lo sabe, ¿verdad? Lo está dando su información a alguien que lo sabe todo, ¿verdad? No soy como los otros hombres. ¿Cómo son? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hermano, de verdad, ¿sabe cómo Dios nos transforma? Es cuando nosotros decimos a Dios: Señor, transforma. Amén. Pero ¿sabe cómo nosotros queremos que Dios nos transforma? Lo voy a poner de esta manera, hermano. Yo no voy a ser transformado cuando el hermano Miguel sea transformado. No es así la cosa. Amén. ¿Sí? Porque muchos de nosotros queremos que la iglesia completa sea transformada, pero yo no me quiero ser transformado. Dios, y aquí este publicano, ¿qué está diciendo? No soy ladrón, no soy adúltero, y todo eso empieza, pero él más adúltero, más ladrón, más que todo lo que estaban ahí, porque no está reconociendo de sí mismo. Amén. A veces muchos de nosotros no nos reconocemos nuestra falta, pero sí reconocemos la falta de los demás. Así se sentía Pablo, por eso decía de que yo vivía en la ley. Él pensaba que vivía, pero no era así. Porque Pablo es fariseo también, acuérdase. Ahora el verso 12 dice, y viene como diciéndole que todo, ¿se acuerdan que Dios acaba de decir ahorita? O hace rato, que les estoy diciendo de que por lo menos yo sí doy escuela dominical, por lo menos yo sí vengo a los jueves, por lo menos si yo doy esto, por lo menos si yo sí doy del Señor. Acá ni eso dan. Mira cómo sigue el discurso. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y es fariseo, ¿verdad? Y eso supuestamente obedece la ley, porque están tan aferrados a su ley. Y ahora viene el Señor. Y ese discurso, esa prédica, esa enseñanza, no estaban nada más los discípulos, estaban estos fariseos y esos publicanos, hermano. Por eso le dio como que en el mero corazón de ellos, hermano. Y el Señor Jesús en el verso 3 dice: mas el publicano, estando lejos, no quiere ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que descendió en su casa justificados antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y que se humilla será, ¿qué, hermano? ¿Cuántas palabras dijo el publicano? Mira, nada más dice, sino que sé propicio.
Y dice que es pecador. Reconoció su necesidad. Hermano, en vez de cuestionar a Dios, postrémonos, entreguemos nuestra necesidad de Él. Y se salió de ahí justificado. Y el otro que enumeró que yo doy diezmo, que yo doy esto, que yo ayuno, que no soy ladrón, que no soy injusto, ni soy adúltero. ¿Qué pasó? Por su ley, acuérdense que dije, la ley nos salva. La ley nos hace enseñar nuestro pecado. El que salva es Jesús. Necesitamos necesidad de un Salvador. Humillarnos a Dios, hermano, es lo más bonito. Hoy en día se habla más sobre el amor de Dios, pero nos olvidamos de ver la perfecta ley de Dios, porque eso revela mi pecado. Amén. Ese es, hermano, hoy todo es amor de Dios. ¿Qué amor de Dios? Yo estuve en una iglesia visité una iglesia hace años atrás, hermano. Estuve ahí como 3-4 semanas. Y el pastor no salió durante esas 4 semanas, no, como 6 semanas estuve ahí, de esas 4 semanas, sobre el mismo pasaje, amor y amor y amor. Y no sabía no sabía usted qué bullismo hacía la gente. Amén. Y decía el amor, amén. Pero ¿y el pecado? Y el tiempo lo dijo todo. De verdad, el tiempo lo dijo todo. El pastor falleció su esposa. Y una familia que estaba pasando momentos difíciles de matrimonio los aconsejó, pero al final de cuentas se casó con su aconsejada. ¿Sabe por qué? Porque nunca se habla de pecado, hermano. Porque todo es amor. No, la ley santa, perfecta de Dios lo dejamos por un lado. No, hermano. No. De verdad. Tenemos que hablar porque la ley perfecta, santa de Dios me revela dónde estoy mal. Y necesito ser perdonado y necesito ser ayudado en esa imperfección que tengo. Amén. ¿Sabe, hermano? Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para nuestro ayudo. Hermano, nos olvidamos de eso. No es así, hermano. Lo que Pablo había considerado como un medio para ganarse la vida eterna resultó ser el camino hacia la muerte espiritual. Ese es el resultado, hermano, que pensó él. Dios dio la ley para bendecir a quienes se aman y le sirven. Esa es, hermano. Dios le dio su ley para bendecir. Mira cómo dice el salmista: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le busquen. Usted sabe, usted conoce cómo usted busca al Señor. El mandamiento de la ley no puede producir bienaventuranza y paz en el incrédulo, porque él no puede cumplir los requerimientos de la ley y por lo tanto sigue estando bajo su sentencia de muerte. Es así, hermano, porque nosotros humanamente usted no puede cumplirse la ley, nada, no puede, hermano. Yo no puedo. Nosotros podemos cumplir la ley es a través del que vive en nosotros. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me convence que yo fracturé una ley. El Espíritu Santo me lleva a la justicia, me lleva a que soy pecador, me lleva a que necesito de un Salvador, necesito de ser perdonado. Entonces tengo mi ayuda, pero el incrédulo, ¿quién va a ayudar? Nada. En su incredulidad va a morir. Y espera el castigo. La ley no puede producir vida, porque si produjera vida, entonces en vano venía el Señor Jesús.
Pastor, ¿cómo así? Sí. El hombre caído y pecador, la ley le trae muerto en lugar de vida, porque a través de la ley vemos. ¿Cómo así? Sí, así lo dice esta palabra. Mira cómo lo dice Pablo a este hermano. Nada más lo voy a pasar, a hacer una pasadilla porque estamos caminando y vamos a tocar más adelante. Pero mira cómo dice el verso 8 del 13 en adelante. Por lo que era imposible para la ley, por eso la ley no da vida. Lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andemos conforme a qué, hermano, a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces lo que me hace a mí de cumplir la ley es conforme al Espíritu, pero que mi carne nunca se va a sujetar a la ley. Jamás mi carne no se va a sujetar. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo del niño que abre y se sujeta? No. Porque mi carne no se va a sujetar. A cambio el Espíritu es el que me ayuda a sujetarse de la ley. El verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne, como hermano, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso le digo de que la ley no da vida, la ley no da paz. Me enseña. A lo contrario, la ley. ¿Por qué cree usted? Escucha lo que voy a decir. ¿Por qué cree usted que todos nosotros los seres humanos odiamos a la policía? ¿Por qué, hermano? Usted no ha hecho esa pregunta. A menos yo, gracias, por mucho tiempo, ya cuando nada más. ¿Por qué? Porque yo sé que no estoy bien, yo sé que estoy haciendo mal. Entonces cada vez que veo por ahí, ay, esto, no buscan otra, que viene un rayo de arriba para que se acabe aquí. Es que ellos ejecutan la ley, ¿sí me explica, hermano? Y nosotros no nos gusta eso, porque no nos gusta el orden. El ser humano siempre le gusta el desorden. Cuando vas a estar en una compañía donde hay desorden, te sientes tan cómodo. Pero cuando llegues en una compañía donde te dicen, esto sí, esto no, y punto, aquí no vienes a poner tu orden, son bien estrictos, son regañones, todo eso nos sale. ¿Por qué? Porque nos gusta el desorden. Y eso es lo que hacemos con Dios. ¿Hay paz en un lugar desordenado? No hay, hermano. No hay paz. No hay paz dentro de tu corazón. ¿Por qué? Porque la ley para nosotros es malo. ¿Sí? Por eso vemos la policía que son malos. Pero si usted está tranquilo, aunque tiene el carácter, no, pastor, pero hay policías que son malos. Pero hermano, si no te metieras en problemas, aunque tiene carácter policía de malo, de lo que sea, pero si tú no te metes en problemas, ya es psicópata, un policía, si nada más llega a tu casa y nada más porque tú eres moreno o lo que sea, ya pasa más. Pero mientras que no haces lo malo, no haces nada. Te pongo un ejemplo, te paró, bájate del carro y empiezas a discutir. ¿Sabe qué es lo que estás haciendo? Estás ofendiendo al oficial. Te está dando una orden. Amén. Bájate y resuelve los problemas. No, pero tú quieres bajarte a empujones. Y como él es la ley, no sé. Ahora, ¿saben qué? Hermano, a veces a mí me da mucho coraje. Porque a veces le dan más cuando el policía a veces pasa porque el otro es violento, entonces ya allí le ponen demanda a la policía como que más protegida el delincuente que la ley. ¿Por qué? Porque esa es nuestra raza humana, de no sujetar a la ley. ¿Amén? Esa es, hermano. Entonces damos cuenta, pero la ley, el Espíritu nos trae vida y paz. El verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿no? Ahora sí damos cuenta que la ley es santa,
es buena y perfecta, ¿verdad? Porque no se sujeta a la ley de Dios. El designio de la carne es enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. O sea, ¿se acuerda que le dije de que no, el inconverso no puede? Y aquí está la respuesta. Ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sujetar a la ley de Dios solo por medio del Espíritu Santo. El verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y sí es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo como que diciendo, dando una duda, hermano. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de quién, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto es poderoso, hermano. Si en verdad Cristo vive en mí, el cuerpo en verdad tiene que estar muerto. Los deseos del cuerpo, ya hemos visto varias veces los deseos del cuerpo, la vanagloria de la vida, hermano, tiene que morirse. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que es el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Una persona que es engañada, porque aquí Pablo dice que fue engañada por la ley de lo que él piensa. Si una persona es engañada al punto de creer que es aceptable ante Dios gracias a su propio mérito y buenas obras, no verá su necesidad de salvación ni la razón para depositar su confianza en Cristo. Amén. Si la ley no demuestra mi pecado, hermano, y me enseña que por supuesto comportarme muy bien, no, pastor. Imagínese, pastor, llevo 35 años, ni jamás he recibido ni una advertencia de un policía. ¿Qué voy a necesitar yo de que me salve? Soy buen ciudadano. Por eso hasta me llaman en la corte de ir como jurado de los problemas que pasan, porque la ley, mírame, soy buen ciudadano. Eso, hermano, no te va a dejar entrar al reino de Cristo. Amén. Solo Jesucristo, poniendo la mirada en Él, nosotros vamos a entrar en el reino de Dios. Y eso lo vio Pablo. La justicia humana de quienes confían en sí mismo como justo no es justicia en absoluto, sino el peor de los pecados. Hermano, cuando nosotros nos queremos justificar de lo que hacemos, con Dios es más condenable. Vale más reconocer, Señor, necesito de usted. Señor, necesito que usted limpie mi corazón, porque pienso que estoy haciendo lo correcto, pero estoy dejando lo más lindo, que es la salvación por gracia y por misericordia. Hermanos, estamos aquí por pura misericordia. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a entrar, hermano, a nuestra segunda parte, que hoy nos toca la cena del Señor. Y vamos a meditar un rato, hermano. Que cada uno de nosotros no podemos dejar de regresar con el mismo pecado. Venga